Pues gracias por venir. Oficialmente vamos a empezar la clase en el día de hoy. Vamos a continuar con el Salmo 23. Vamos a estar viendo el versículo 2. ¿Qué le parece si oramos? En nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, y tu fidelidad. Solo tú sabes cómo ha sido el día, Señor, y te damos gracias porque nos hemos reunido para hablar de tu palabra, nos hemos reunido para ser edificados, confortados, exhortados, Señor, por la Escritura. Te pedimos que en tu misericordia perdones nuestras ofensas y no tomes en cuenta nuestros pecados. Que tu Espíritu tome el control y pongas tu palabra en nuestras bocas, que nos ayudes a entender y que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y que sea semilla que produzca fruto para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Alguien quiere leer el versículo 2? He makes me lay down in green pastures, and he leads me beside quiet waters. Amén. ¿Quieres decir algo de eso? He gives you peace. That's what I feel like when I read that. It just feels peaceful. Alfredo. Siempre me he preguntado qué son exactamente las aguas de reposo. Si nomás son aguas que son bien delicadas y ay, qué usual está aquí, o si era algo. Yo también específico. me pregunté lo mismo, yo sí hice la búsqueda. ¿Sí? Ya ¿Y mismo qué? vamos a hablar de eso. Ah, ves, ahí está. Pero yo también me pregunté lo mismo. Vamos a aprender algo. Salmo 23. ¿Qué son las aguas de reposo? Sí. Pues básicamente el versículo 2 es una continuación de lo que dijo en el primer verso: Jehová mi pastor y nada me faltará. Y básicamente el versículo 2 comienza a explicar no solamente el por qué nada le va a faltar, sino que es específicamente nada. Y entonces él procede y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Si combinamos el verso completo, tenemos que es una expresión de la confianza de David en Dios como su pastor, su protector y su proveedor. Siendo el mismo pastor, él usa estas ilustraciones de lo que un pastor hace con sus ovejas como una metáfora, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de cómo Dios nos guía a estos delicados pastos. Pero al igual que Alfredo, yo tenía la pregunta de no tan solamente qué es esta agua de reposo, me dio curiosidad qué es esto de los delicados pastos. Y buscando información de lo que encontré, decidí quedarme con esta definición que les voy a dar. Dice que delicados pastos simboliza la provisión de alimento y sustento, tanto físico como espiritual. Y la persona dice que un pastor cuida de su rebaño, llevándolo a lugares donde pueda alimentarse y descansar, que estas cosas son importantes para las ovejas. De esa definición hubieron ciertas palabras que me llamaron la atención. Me llamó la atención la palabra alimento y sustento, tanto físico como espiritual. Estoy hablando de ambos. Dice que, de hecho, antes de leer la definición de alimento, ¿alguien me puede decir qué es alimento? Food. Sí, comida que comes para nutrirte. Okay. La definición de alimento es cualquier sustancia, ya sea natural o elaborada, que proporciona nutrientes al cuerpo para su funcionamiento y mantenimiento. Los alimentos son la base de la nutrición y nos proveen de energía y elementos esenciales para la vida. Así que una de las cosas que David está queriendo decir es que no se preocupa básicamente por qué va a comer, porque Dios lo va a llevar a ese alimento
Si se dan cuenta, va alineado. No sé si se recuerdan lo que hablamos en la clase pasada cuando estábamos citando a Jesús. Dice, no se preocupen por qué van a vestir, por qué van a comer. Más o menos, si se dan cuenta, vamos por esa misma línea de pensamiento. Y entonces sustento. ¿Alguien quiere más o menos decirme qué entiende por sustento? To me, it's the same thing. Okay. Alimento y sustento. No, el sustento es más, me imagino, que tiene que ver más con lo demás del alimento. Donde duermes, donde vives, donde... Esa es perfecta, esa es la línea. Es tu hogar. De hecho, es un concepto más amplio que se refiere a los medios necesarios para mantener la vida y el bienestar de una persona o un grupo. Y aquí va lo que estaba diciendo. Esto no solo incluye la alimentación, sino también la vivienda, la seguridad económica, el acceso a servicios básicos y otros recursos que permiten una vida estable. Así que, ¿qué nos está diciendo David? Volvemos, cuando comencé a ver estas definiciones, me di cuenta de que David no se había movido a otro punto, que estaba en una continuación del primer punto de ese versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces ahora le está explicando por qué nada le va a faltar, porque Dios, como su pastor, le va a proveer el alimento y el sustento que él necesita. Pero no olvidemos que no estamos hablando simplemente de lo físico, también estamos hablando de lo espiritual. Significa que Dios nos va a proveer del alimento físico y el sustento físico que necesitamos como un buen padre, pero no se limita a eso, sino que estamos hablando también del alimento espiritual y el sustento espiritual que necesitamos para mantenernos vivos espiritualmente. Y aquí vamos a la parte de las aguas. Aguas de reposo. Marlo estaba en lo correcto. Representa la paz, la serenidad, la seguridad que Dios ofrece. Entonces él cuando procede a llevarlo, que más o menos me imagino que esa es tu pregunta, dice que un pastor lleva a sus ovejas a lugares donde puedan calmar su sed sin peligro. Por eso que son aguas de reposo, donde puedan calmar su sed sin peligro, reflejando la tranquilidad que Dios le brinda a David. O sea que Dios no simplemente está interesado en traer alimento, sustento, provisión, sino en traer reposo. Lo que se alinea con las palabras de Jesús: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Y creo que todo esto es bueno y nos ayuda a recordar que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios está interesado en las cosas que necesitamos. Pero mientras meditaba en el asunto, me di cuenta de que aunque David no es de lo que David está hablando en el verso, hay una contraparte de esta enseñanza que no podemos pasar por alto. Y aquí es donde entra Jeremías 2. Si quieren buscarlo, vamos a estar ahora en Jeremías 2. Y es en lo que ustedes lo buscan. Yo voy a leer el último versículo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y entonces nos regresamos desde el 1 hacia abajo. Dice: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Salud. Thank you. Me han abandonado a mí, fuentes de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. I'm sorry, what verse was Okay, that? we're going to be in 13. Jeremiah. Okay. 2:13. Yo leí el 13, pero vamos ahora desde el 1 hacia abajo. Es que okay. es ahí donde vamos a cerrar en el día de hoy. Porque ese es el verso que encaja con lo que estamos hablando, que le va a poner el broche. ¿Alguien puede leer Jeremías 2 del 1 al 5? Y fue a mi palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová,
heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y tornáronse vanos. Okay. ¿Quieres decir algo de los versículos? No. No, Okay. La razón por la que las estoy leyendo es que nos sirven de contexto a cómo llegamos al versículo 13 donde estamos. Básicamente, ¿qué le está diciendo Dios a su pueblo? Me estoy acordando de los días de tu juventud. Me estoy acordando del tiempo donde me era fiel. Me estoy acordando del tiempo donde te entregaste a mí. Me estoy acordando en el tiempo en que pasabas por el desierto. Tierra no sembrada, vamos a recordar, Jehová mi pastor, y aquí los lleva por tierra no sembrada. Santo, en este caso apartado era Israel a Jehová. Los primeros frutos. Y cómo él los protegía. Entonces, pero ya en el versículo 4 estamos notando qué pasó en el versículo. Ya vemos del 1 al 13, estamos viendo lo que Dios está recordando, pero en el número 4, ¿qué pasó en el número 4? En el número 4 ya estamos viendo que el pueblo se aleja de Dios, que el pueblo comienza a abandonar a Dios, que de hecho es lo que le pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? ¿Y qué siguieron? Siguieron la vanidad. ¿Y qué se hicieron? Pues se hicieron vanos, se hicieron vacíos. Vamos ahora a leer Jeremías 2, del 7 al 8. 7 al 8. Sí. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿A dónde los introdujo? La tierra de abundancia. Tierra de abundancia. No vemos una concordancia con lo que David está hablando. A lugares de delicados pastos me va. O sea, vamos a ver la fidelidad de Dios que hizo Dios. Dios lo llevó por el desierto y los introduce a una tierra de abundancia. Y aquí es donde comienzan a aparecer ciertas advertencias que es donde quiero que prestemos atención. ¿Qué quería Dios? Dios quería que su pueblo se saciara, Dios quería bendecir a su pueblo, pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo contaminó la tierra donde Dios lo introdujo. ¿Cómo contaminó la tierra? ¿Cómo tomaron esta heredad que era bendecida y abundante y la hicieron abominable, que de hecho es como él la llama en el versículo 7? E hiciste abominable mi heredad. ¿Cómo cambió de una tierra de abundancia a ser abominable? En el versículo 8 nos da ahora la contestación de cómo pasaron esas cosas. Los sacerdotes no dijeron, o sea, los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está Jehová? ¿Quiénes eran en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los líderes espirituales del templo, los que estaban encargados de hacer los sacrificios, de presentar las expiaciones, y la gente que se suponía que iba a estar trabajando en el templo a favor del pueblo espiritualmente, no preguntaron dónde estaba Dios. Ya mismo vamos a hacer la conexión en cómo esto se tiene que ver con otro. Dime, Fred, que te veo pensando. No, estaba leyendo aquí donde dice: ni tampoco los sacerdotes jamás dijeron ¿dónde está el Señor? Los guías del pueblo se rebelaron contra mí, y los profetas hablaron en nombre de Baal. Entonces después dice: y los que tenían la ley no me conocieron. Comienzan a ver la secuencia que les quiero presentar, la advertencia que quiero traer en cuanto al Salmo 23, al descanso, al reposo, a la advertencia que hay, que dijeron, no se preguntaron dónde está Dios.
La gente que tenía la ley, que estaba encargada de enseñarla, no conocieron a Dios. Los pastores se rebelaron contra mí, como decía Alfredo. Los profetas, la gente que estaba encargada de hablar la palabra en el nombre del Señor, estaban hablando en el nombre de otros dioses y no en el nombre de Dios. Cualquier parecido a los días que estamos viviendo es pura coincidencia. Pero es el último verso, esa última sección del verso. ¿Y qué persiguieron? ¿Qué salieron a buscar? Cosas que no aprovechan. Dios los quería introducir a esa tierra de abundancia. Dios quería que ellos comieran, se saciaran y fueran bendecidos. ¿Y qué hizo el pueblo? Resumiéndolo en el último versículo, se fueron tras las cosas que no aprovechan. Y creo que eso es algo que nosotros debemos tener en consideración, de que nuestro Dios quiere llevarnos a esos delicados pastos, a esas aguas de reposo, pero que debemos tener cuidado de que nosotros no descarriemos a seguir cosas que no aprovechan. Date de cuenta que Él hace un listado de cómo nos lleva hasta ahí. Primero nos olvidamos de Jehová. Después tenemos la ley, pero no hay intimidad con Dios. Después nos rebelamos. Y después comenzamos a hablar de otros dioses. Y al final, ¿qué hacemos? Vamos en pos de cosas que no aprovechan. Jeremías 2, del versículo 9 al 11. Por tanto, contenderé aún con vosotros, Dios Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasada las costas de Quitim y mirad, y enviar a Sedad, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Básicamente, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Qué? Well, it's the same thing that we're doing now. Bueno. Cambiando dioses que no son dioses Por el Dios. por tonterías. De hecho, pero mira, ese verso 11 es el que me llama la atención. Porque Dios los está retando, le dijo, vayan a estas naciones y vean si esto ha pasado. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Cuando tú lees la historia bíblica, el Dios de Filistea siempre fue el mismo. El Dios de los cananeos siempre fue el mismo. Ellos nunca cambiaron de dioses. La nación que constantemente cambiaba de dioses y le sirvió a múltiples dioses, irónicamente, fue Israel. Date de cuenta de la historia bíblica, porque ese es el reto que Dios les está haciendo. Y es lo que le dice en el verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, aunque son ídolos. Pero todas ellas se mantuvieron fieles a sus dioses. Sin embargo, Israel, que tenía el verdadero Dios, le fue infiel, que es con lo que le está cerrando. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y no hemos cambiado, hermanos. No hemos cambiado hasta el día de hoy. Seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos cambiando la gloria del Dios verdadero por ídolos. Y aquí es donde viene el versículo 13. Todo este era el... Entonces, ahora le dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Y esto ahora lo vamos a conectar a lo que David estaba diciendo. Por un lado tenemos a David diciendo, Jehová mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará... me enredé. Dios mío, todo lo que tengo que darle para atrás aquí. ¿Cómo cubrí tanto en tan poco tiempo?
Ok, en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Aquí estamos viendo dos escenarios totalmente distintos, pero están hablando de la misma cosa. Por un lado, vemos un hombre dispuesto a someterse a los estatutos de Dios, dispuesto a seguir lo que Dios le decía, y tiene la confianza de decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienza a explicar: en los lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero date de cuenta quién está haciendo las acciones en el versículo. No es David quien está haciendo las acciones. ¿Qué pasó? No, es que en el 13 dice, son dos los males en que... No, sí, pero volví al Salmo 23. Sí. Me quedé pensando, ¿cuál fue el segundo? Ahí te lo dice ya mismo. Me ha dejado a mí, que soy Ese es fuente de agua uno, viva, y el 2, y han cavado propias ese es el cisternas. segundo. Okay. Se me hace uno a mí, pero... Vamos. Bueno, entonces ve y contiende con Dios a ver cómo te va. Pues sí. Entonces vamos a ver ese versículo 2 ahora. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién está haciendo la acción? Dios. ¿Qué es lo que hace David? Descansa. David Sí. lo sigue. Y es Dios quien lo lleva a los lugares de delicados pastos, y es Dios quien lo hace descansar. Y lo mismo sigue: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién lo pastorea en las aguas de reposo? Dios. ¿Quién hace la acción? Dios. Y aquí vamos al punto de contención donde estaba Alfredo. Si vamos al 2.13, ¿quién está haciendo la acción en el 2.13? Ellos. El pueblo. ¿Vieron el punto que estoy presentando? En un lado tenemos a Dios haciendo la acción y a David siguiendo, pero en el otro lado de la historia tenemos al pueblo haciendo la acción y abandonando a Dios. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. ¿Cuál fue la primera acción? Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Han cavado sus propias cisternas. ¿Alguien ve lo que quiero presentar? ¿Cómo? Y este es nuestro día a día. ¿Cómo transicionamos de que Dios nos dirija a tomar la acción nosotros en nuestras manos? Y el punto que quiero presentar con esto es que la diferencia entre andar en el versículo 2 del Salmo 23 y en el versículo 2.13 de Jeremías es quién hace la acción. Esa es la diferencia. Porque mientras nuestra acción es seguir al Señor, es Dios quien está haciendo quien está haciendo las acciones, es Dios quien está dirigiendo, es Dios quien está estipulando el cuándo, el cómo, el dónde. Pero cuando nosotros dejamos de seguir, que son las acciones que necesitamos, ahora nosotros comenzamos a estipular dónde, cuándo y cómo. Y para hacer eso, ¿qué hacemos? Según el texto, comenzamos nosotros a hacer nuestro propio contenedor de aguas, donde ya Dios no es necesario, donde ya Él no es quien sacia mi sed, donde yo encontré otras cosas que quitan mi sed. ¿Cuál es el problema con eso? Son cisternas rotas que no retienen agua. Son cosas que sacian nuestra sed por un ratito, pero después nos dejan sedientos. Y ese es el problema cuando nosotros decidimos seguir nuestros apetitos. Y se van a reír, pero aquí les va mi conclusión en el día de hoy. Llegamos rápido, ¿eh? Es que no estamos platicando, que estamos todos cansados. Todos cansados. Estamos más dormidos que... Vamos en línea ahí. Yo creo que jamás había dado una clase tan rápida. Si cuando le di para atrás dije, no es posible que yo haya pasado todo esto ya. No me viste cuando lo dije. Sí. Oye, pero qué rápido pasé todo esto. Mi conclusión: Dios desea introducirnos a un lugar de descanso, paz, provisión y sustento. Tengamos cuidado de no cambiar a Dios por los ídolos que ofrece el mundo, o aún por nuestras propias
No, no es eso lo que quiero decir. Apetitos. O por nuestros apetitos. Recordemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. No invirtamos el orden de las cosas. Y esto es importante. En el Génesis encontramos que Dios introduce el trabajo en el huerto del Edén. La intención desde el principio es que el hombre trabajara en conjunto con Dios. Desde el inicio esa era la voluntad de Dios, que Dios y el hombre trabajaran juntos. Y que provisión y sustento son el subproducto de trabajar con Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 23. Dios hace la acción y el hombre lo sigue. Y entonces el subproducto o el producto de trabajar con Dios es nuestra provisión, es nuestro sustento, es paz, es descanso. Pero cuando cambiamos el orden de esto, ahora las cosas que eran el subproducto se vuelven lo primario. Entonces ahora trabajar es ya no colaboramos con Dios, sino que trabajamos nosotros por dinero, por la provisión, por el sustento, por las casas. Y son estas las cosas que se convierten en cisternas vacías en las que intentamos saciar nuestra sed. Y terminamos. What? 30 minutos. Ya no tengo que trabajar. Eso no fue lo que dije. A veces se me olvida que Alfredo está sentado frente a mí. ¿Vas a poner tus 2 semanas, Alfredo? Sí. Ya. Tengo que ir a buscar pasta. Pues si tú no vas a trabajar, yo tampoco, amor. Yo Pues, tampoco. pues Dios los bendiga, si eso fue lo que entendieron. No, búscate tus propios pastos porque yo tengo que ir a descansar. ¿Y quién va a edificar las internas entonces? Ahí van 2 chamacos que ya. Hombre. Ni saben que es una cisterna.